Somos el equipo número 5. Hoy les hablaremos sobre el tema de la regulación de la respiración en la asignatura de Función Humana 2, Fisiología. Somos del grupo 206 de la Facultad de Medicina UAGRO. Este es nuestro temario, donde podrán encontrar principalmente los temas y subtemas de nuestras siguientes diapositivas a exponer. Los integrantes del equipo son Escamilla Reyes César Emanuel, Manrique Ávila Noé Jr., Morales Arroyo Guadalupe, Suasti Vargas Angélica María García Núñez Lindalí y Rodríguez Zúñiga Amaury Alejandro. Para dar inicio a la exposición, su servidor Escamilla Reyes César Emanuel les hablará sobre el control neural de la respiración. En primer lugar, vamos a dar inicio a este tema con los sistemas de control. Estos sistemas de control son los mecanismos neurales. Estos dos mecanismos neurales están separados, ya que uno nos ayuda al control voluntario, como lo podemos ver en el diagrama, y otro nos va a ayudar al control automático. Para entender los sistemas de control y los mecanismos neurales, en primera instancia vamos a encontrar al control voluntario en esta diapositiva. Vamos a ver tres ejemplos que van relacionados con el concepto de control voluntario. El control voluntario es aquel en el cual el individuo está consciente de su respiración y de su ritmo respiratorio. Este principalmente es activo y forzado. En estos ejemplos vamos a entender por qué es así. En la primera flechita que apunta a la voz, estamos hablando de la modulación de la respiración en el habla. Esto es porque el individuo va a generar una inspiración mucho más larga y profunda para poder producir la acción del habla al pasar el aire por las cuerdas vocales y producir la voz. El segundo y el tercer ejemplo con las flechitas apuntando hacia el balón de fútbol, de soccer y hacia el nadador profesional es importante y van relacionadas, pero son distintas al mismo tiempo. Un jugador de fútbol va a tener una respiración y un ritmo respiratorio mucho más rápido que un nadador profesional, ya que este nadador profesional, al estar expuesto a estar debajo del agua durante mucho más tiempo, él debe de generar una respiración mucho más larga y profunda para tener oxígeno de reserva. Por el contrario, un jugador de fútbol al estar a grandes velocidades expuesto y a este contexto de estar en constante movimiento va a tener una respiración mucho más rápida y mucho más forzada. Ahora, para identificar dónde encontramos el control voluntario, tenemos la imagen de la derecha. Nos vamos a ir a la parte superior donde está la flechita apuntando al recuadro. En este recuadro vamos a identificar el área motora primaria de la corteza cerebral. Este específicamente se ubica en la corteza cerebral, en la superficie del cerebro. Los impulsos se van a transportar por la vía que se identifica en la diapositiva, que es una vía descendente, como vemos las flechitas que también se encuentran en la misma imagen. En este caso vamos a identificar dos tipos de vías, una vía ascendente y una vía descendente. En el control voluntario y hablando del control respiratorio, solamente estamos hablando de la vía descendente, ya que una vía ascendente es una vía sensitiva o sensorial, que vamos a hablar que va de la periferia hacia el cerebro. Específicamente un ejemplo es la piel, que va a ir desde la piel hacia el cerebro, esta sensorial. Y en este caso es una vía descendente porque es motora. Es la vía del tracto corticoespinal, que va desde la corteza cerebral, va a pasar por la cápsula interna, va a llegar al tronco encefálico, específicamente al bulbo raquídeo, donde vamos a ver una bifurcación de las fibras nerviosas de esta vía, por donde se van a transportar los impulsos hacia las motoneuronas o neuronas inspiratorias de los músculos.
Ahora, en un 10% se va a ir a la vía del tracto corticoespinal anterior y en un 90% las fibras se van a ir al tracto corticoespinal lateral. Por eso lo marqué en un recuadro y en una flechita y gris a la derecha. Esto es importante ya que al tener la mayor parte de fibras nerviosas va a transportar la mayor parte de los impulsos nerviosos. Ahora, como podemos identificar, también este tracto corticoespinal lateral es muy importante, ya que encontramos aquí que este va a tener el control de los movimientos finos y precisos de los músculos inspiratorios. Para continuar, tenemos el control automático. Este control automático se encuentra en la médula oblongada, donde encontramos células marcapasos que nos van a ayudar a la formación de los impulsos y a activar principalmente a las motoneuronas, o sea, a las neuronas que se encuentran en la médula espinal cervical y en la médula espinal torácica. Estos impulsos y estas médulas son de suma importancia, ya que nos van a ayudar a la inervación de los músculos para la inspiración, que vamos a verlos en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a identificar dos imágenes sacadas de Moore para poder ejemplificar de mejor manera los músculos inspiratorios que nos van a inervar la médula torácica y la médula cervical. La médula cervical va a inervar a lo que es el diafragma por el nervio frénico. En la imagen de la derecha vamos a identificar lo que va a inervar la torácica, que es a los intercostales externos y en algunas ocasiones van a inervar a músculos expiratorios, como los intercostales internos, pero muy rara vez. Para continuar, tenemos la inervación recíproca. La inervación recíproca es fundamental para comprender cómo es la activación de las motoneuronas de los músculos inspiratorios y de los músculos expiratorios. Como ya vimos anteriormente, se van a producir, gracias a las células marcapasos, en la médula oblongada una serie de impulsos que se van a transportar por las vías descendentes, específicamente por el tracto corticoespinal. Ahora, vamos a identificar que algunas nos van a ayudar a la excitación o otras nos van a ayudar a la inhibición de estos músculos. Ahora, las agonistas contra las antagonistas, como podemos ver en esta diapositiva. En la izquierda vamos a ver que las que se excitan, las agonistas, van a activar a las motoneuronas de los músculos inspiratorios y por lo contrario vamos a tener a las que inhiben. En la parte derecha a las antagonistas, las neuronas motoras que inactivan a los músculos expiratorios. Esto viceversamente y recíprocamente, o sea que cuando se activen las motoneuronas de los músculos inspiratorios, las que se van a inhibir van a ser las de los músculos inspiratorios. Esto es importante ya que vamos a tener que también los reflejos espinales van a contribuir a esta activación e inhibición de las motoneuronas de nuestros músculos para generar una inspiración o para generar el proceso de una expiración. Ok, para continuar tenemos este diagrama que se encuentra en Fisiología Médica de Gannon, que el objetivo por el cual yo lo puse es que nos ayuda a resumir ya lo anterior explicado y además tiene estructuras que nos van a ayudar para el comprendimiento mejor de este tema. Bueno, como podemos identificar en la parte superior vamos a tener al centro cerebral superior, el cual como ya lo mencionamos está en la corteza, en la parte superficial del cerebro y este va a ayudar al control voluntario. Ahora, como lo mencionamos, este control es activo y forzado ya que se va a mantener gracias al contexto del individuo y además a sus necesidades, o sea, la actividad que esté realizando se va a acoplar el ritmo y las respiraciones que éste va a tener, además de la inspiración si es más larga o más profunda. Ahora, vamos a continuar con el centro respiratorio, que es la flecha que lo une. En este, como lo mencionamos, se va a encontrar en la médula oblongada, o sea, el bulbo raquídeo, y específicamente este nos ayuda al control automático, que también es un control activo, pero este es
cuando una persona se encuentra en un estado de reposo, que por lo general es el que se encuentra o el que se maneja en todas las personas, ya que en la mayoría de ocasiones no están generando una actividad y están generando una acción en estado de reposo. Ahora continuamos con una flechita, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos las células marcapasos que van a generar un impulso que se va a enviar a la médula espinal. Y en la médula espinal ya sabemos que es la torácica y la cervical, que van a inervar principalmente a los músculos inspiratorios, que es el diafragma, intercostales externos, intercostales internos y en algunas ocasiones los intercostales externos y viceversa. Ahora, tenemos los impulsos nerviosos que se van a mandar a los músculos respiratorios ya mencionados y vamos a tener a los pulmones y a la pared torácica. Esto es importante porque, como vemos, nos va a guiar una flecha hacia los mecanorreceptores, como su mismo nombre lo dice. Mecanorreceptores son receptores que principalmente van a ayudarnos a reconocer la mecánica que van a tener estos músculos y además también, como lo menciona en la flechita, la fuerza y el desplazamiento de la caja torácica. Esto es importante ya que vamos a tener los estímulos que nos van a ayudar a entender la mecánica de nuestra pared torácica, además de que también vamos a tener las señales que se van a enviar al centro respiratorio. Son importantes ya que vamos a tener que la sensibilidad, la distensión de los músculos y de la pared torácica es sumamente importante, ya que tenemos la distensión pulmonar, ya esta nos va a ayudar a mandar la señal al centro respiratorio, que ya lo mencionamos, y este nos va a ayudar porque tenemos el reflejo de Herren-Breuer. Este reflejo es cuando los pulmones ya están totalmente distendidos en una inspiración, o sea, ya están completamente llenos. Y esto es sumamente importante, ya que si se continúa una inspiración después de que los pulmones están completamente distendidos, puede llegar a haber una lesión en los pulmones o en los músculos, además de la pared torácica. Entonces, este reflejo va a mandar la señal y esta señal va a llegar al centro respiratorio y va a ocasionar que se activen las vías descendentes, pero ahora de los músculos expiratorios, para que se empiece un proceso de expiración y ya se inhiba el proceso de inspiración, como lo mencionamos en la anterior diapositiva. Ahora, tenemos una flechita que va a ir hacia la barrera alveolo-capilar, ya que, como lo hemos mencionado en anteriores diapositivas, y como se ha mencionado en anteriores exposiciones, vamos a tener la barrera alveolo-capilar, que es sumamente fundamental para el proceso de la ventilación, que es el flujo de aire hacia los pulmones y de aquí, obviamente, hacia los alvéolos. Vamos a tener una perfusión, que es el flujo sanguíneo que va a estar en el capilar, o sea, ya tenemos los dos componentes, el alvéolo y el capilar. Ahora vamos a tener una difusión. La difusión es una difusión facilitada que va a ser de donde hay más a donde hay menos. En este caso, donde hay más oxígeno es en los alvéolos y donde hay menos es en la sangre del capilar. Y donde hay menos eh, dióxido de carbono es en los alvéolos, obviamente, y donde hay más es en la sangre. Este va a ser el intercambio gaseoso que vamos a tener entre los alvéolos y el capilar. De donde hay más oxígeno va a pasar hacia donde hay menos, que es el capilar, y del capilar va a ir el dióxido de carbono que va a pasar al alvéolo, ya que este es un desecho metabólico que va a ser desechado en la expiración y el oxígeno es aquel producto metabólico que nos va a ayudar a la activación y darle energía a diferentes procesos metabólicos del organismo. Ya por último, como vemos, tenemos la sangre tenemos la hemoglobina, que la hemoglobina nos va a ayudar al transporte del oxígeno por los eritrocitos ya mencionados en las principales y en las primeras exposiciones, y también vamos a tener a los tampones, que los tampones van a ser principalmente, como lo menciona la flechita, los quimiorreceptores. Estas dos partes de la hemoglobina y los tampones son parte de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a ser periféricos y centrales. Los periféricos se van a encontrar en los cuerpos aórticos y también en los carotidios. Ahora, también los centrales se van a encontrar en el bulbo raquídeo. Como su mismo nombre lo dice, son quimiorreceptores, receptores químicos que nos ayudan a dar señal
de cuál es la química sanguínea, o sea, la química que se encuentra en la sangre. Como lo mencioné, tenemos los tampones. Los tampones son sistemas de amortiguación del ácido base, o sea, del pH que se va a encontrar en la sangre. Es importante porque tenemos diferentes tipos de tampones, los de bicarbonato y los de hemoglobina, entre otros más. Los de bicarbonato son los que nos van a ayudar principalmente con la conversión de una enzima que es la anidrasa carbónica, y esta se va a activar para tener un sistema de tampón con el pH, o sea, con el sistema ácido-base. Por otra parte, vamos a tener la hemoglobina, y en la hemoglobina vamos a encontrar también otra enzima que es la carbinohemoglobina, que nos va a ayudar otra vez al equilibrio ácido-base. Ahora, hay que aclarar, como la flechita de esta parte también dice, que pues obviamente nos ayuda a la presión parcial del dióxido de carbono, presión parcial del oxígeno y el pH en sangre. Esto es fundamental para tener un equilibrio ácido-base. Como ya lo hemos mencionado y ya se ha visto durante varias exposiciones en otras materias, específicamente en bioquímica, ya sabemos que el pH de la sangre se tiene que mantener de 7.35 a 7.45. Continuando, tenemos a los sistemas medulares. Su objetivo principal es la regulación del ritmo respiratorio. Y estos, como vamos a identificar en la diapositiva de izquierda a derecha, en la primera imagen vamos a encontrar que se encuentran en la médula oblongada en el bulbo raquídeo. Esta apunta con una flechita a las células marcapasos que van a estar acopladas sinápticamente con el complejo de Prebutzinger, que este complejo se encuentra en la médula oblongada también, entre el núcleo ambiguo y el núcleo lateral. Esto principalmente, hablando del complejo Prebutzinger, es el complejo que nos ayuda y es el marcapasos respiratorio para una ritmicidad respiratoria, o sea, entre una inspiración, una expiración, y entre otro ciclo de inspiración y otra expiración. Dándole énfasis a la anterior diapositiva, vamos a tener este anexo que me interesó y se me hizo llamativo para agregar, ya que tenemos a la acoplación sináptica que mencionamos entre células marcapasos y el complejo de Prebutzinger. Esto es la sincronización de pues su actividad eléctrica gracias a su liberación de los neurotransmisores y gracias a sus uniones GAP. Los neurotransmisores que se van a encontrar entre el complejo de Prebutzinger es principalmente el glutamato, y las uniones GAP son los canales iónicos por donde se va a transportar. Como se ve en la imagen, tenemos la célula presináptica y la célula postsináptica, que es la sinapsis que va a existir entre una y otra neurona, y vamos a tener a los neurotransmisores que nos van a ayudar a la liberación del glutamato. En esta diapositiva vamos a identificar en la parte izquierda superior a la médula oblongada, a un corte específico del bulbo raquídeo, donde ya identificamos al complejo de Prebut. En esta vamos a identificar las neuronas de este complejo que van a descargar rítmicamente. Esto gracias a su principal objetivo, que es la regulación de la respiración y la regulación de los ciclos respiratorios, entre una inspiración, una expiración y el otro ciclo que viene después, otra inspiración y otra expiración. Ahora, la flecha que nos apunta al siguiente recuadro, tenemos al corte de la médula in vitro. Gracias a los investigadores que mantienen a las médulas in vitro vivas fuera del organismo, se ha identificado que si ésta se expone a una hipoxia, o sea, falta de oxígeno, esta va a generar que sus descargas se modifiquen gracias a este contexto y haya jadeos. En esta parte yo investigué que es sumamente importante reconocer que las médulas in vitro nos van a ayudar a conocer el funcionamiento de un ciclo con otro ciclo, ya que si nos mencionan que hay una hipoxia, pero nuestra médula se acopla, va a generar una inspiración mucho más profunda y mucho más rápida para que el organismo empiece y obtenga más oxígeno, y esta hipoxia vaya a haber un acoplamiento, pero también pueda haber una regulación
entre el dióxido de carbono y el oxígeno para que volvamos a un estado normal, a un estado que no exista una hipoxia ni una hiperventilación. En este caso también nos menciona en el siguiente recuadro que si se añade cadmio a esta médula oblongada, vamos a tener como resultado suspiros rítmicos. Ya por último vamos a mencionar que en estas neuronas se encuentran receptores NK1 y opioides. La sustancia P va a atribuir a la estimulación de la respiración y por el contrario, los opioides van a inhibir esta función. Por eso es un efecto secundario de los opioides la, el descenso de la respiración y por eso no se ocupan por lo general en los casos del tratamiento del dolor. Pero se ha encontrado que en el complejo de Prebut-Singer, en su cuarto receptor de 5-hidroxitriptamina, que ésta va a inhibir a esta situación de reducción de la respiración por los opioides y va a poderse ocupar este tratamiento para un efecto analgésico. Culminar de mi parte tenemos las influencias pontinas y vagales. Como podemos identificar en la imagen, tenemos al centro neumotáxico y a los grupos respiratorios dorsal y al grupo respiratorio ventral. Esto principalmente ya identificamos anteriormente y lo mencionamos, que vamos a tener que las neuronas van a tener una descarga rítmica y que se encuentran en la parte de la médula. Ahora, cuando mencionamos que vamos a tener también neuronas que van a modificar esta ritmicidad, son las que se encuentran en el puente y pues también vamos a tener a los nervios aferentes al bajo. Para también entender, pues tenemos el área conocida como el centro neumotáxico y además los núcleos ya antes mencionados, además del colifiers en las regiones dorsolaterales del puente. Y bueno, también vamos a mantener a las neuronas activas durante la inspiración y otras se van a mantener activas durante la expiración. Y vamos a ver que el centro neumotáxico, cuando se encuentra dañado, este va a disminuir la respiración y va a aumentar el volumen tidal. El centro neumotáxico como tal no se ha encontrado alguna función u objetivo primordial, pero se conoce y lo menciona Gannon que su función como tal es que ayuda y va a promover la inspiración y la expiración. Bueno, vamos a tener principalmente que la retroalimentación vagal no va a afectar ni va a alterar la velocidad de la ritmicidad o neuronal ni de las neuronas motoras respiratorias, sino que principalmente la va a atribuir a la profundidad de la respiración en los pulmones a tal grado de que vamos a aumentar la cantidad de la eh, inspiración. En algunos casos vamos a tener que la actividad inhibidora de los cuerpos y de los centros vagal y pues neumotáxico, como lo vemos en la imagen, va a estar presente cuando se supere la descarga neuronal. Y aquí vamos a ver una inspiración mucho más intensa. Y pues la frecuencia respiratoria va a aumentar por consiguiente gracias a la postdescarga en el nervio vagal y es rápidamente lo que nos va a indicar que pues los estímulos neumotáxicos en la médula están activos. Mi nombre es Noel Manrique Ávila y pues bueno, vamos a comenzar con la regulación de la actividad respiratoria. Este va a ser un proceso que va a involucrar la interacción entre el sistema nervioso, el sistema muscular y diversos factores químicos y mecánicos que van a garantizar el intercambio de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Este mecanismo va a ser vital para mantener la homeostasis y va a asegurar un suministro continuo de oxígeno en los tejidos y la eliminación de carbono. Vamos a encontrar los centros respiratorios en el sistema nervioso central. Vamos a ver que en esta la respiración va a estar controlada principalmente por el bulbo raquídeo y la protuberancia, que va a ser en este caso el puente.
en el tronco cefálico, donde se van a encontrar los centros respiratorios. Vamos a encontrar al bulbo raquídeo, que en este se van a encontrar dos grupos respiratorios, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. El grupo respiratorio dorsal va a regular la inspiración básica y va a enviar señales a los músculos inspiratorios, como el diafragma y los intercostales externos. Y el grupo respiratorio ventral va a participar en la inspiración y la actividad y la expiración activa, que en este se puede dar unos ejemplos como durante el ejercicio o cuando se requiera una respiración forzada. Y vamos a encontrar también a la protuberancia, que en este vamos a encontrar el centro neumotáxico, que este va a modular la duración de la expiración y va a inhibir al grupo respiratorio dorsal para evitar una inspiración excesiva. Y el centro apnéustico va a facilitar la inspiración prolongada y este va a actuar como un refuerzo al grupo respiratorio dorsal. Muy bien, vamos a pasar con el control químico de la respiración. Aquí vamos a encontrar que el nivel de oxígeno, el dióxido de carbono y pH en la sangre y el líquido cefalorraquídeo va a ser controlado por quimiorreceptores. Tenemos dos tipos de quimiorreceptores, los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales van a estar ubicados en el bulbo raquídeo y van a detectar cambios en la concentración de CO2 y el pH y el líquido cefalorraquídeo. Estos son más sensibles al aumento de CO2 en la hipercapnia, lo que va a estimular una respiración más rápida y profunda. Y los quimiorreceptores periféricos se van a encontrar en los cuerpos carotídeos y aórticos, que estos van a responder a niveles bajos de O2 en la hipoxemia y también a cambios en el pH y en el CO2. Los factores principales en el control químico, vamos a encontrar la regulación química de la respiración, que esta va a estar influenciada por tres variables principales. La primera, que va a ser la presión parcial de oxígeno, que esta va a estar reflejada en la cantidad de oxígeno disponible en la sangre arterial. También vamos a tener la presión parcial de dióxido de carbono, que este va a ser el principal estímulo respiratorio bajo las condiciones normales, y un aumento en el PCO2, que es en la hipercapnia, va a provocar acidosis respiratoria y va a estimular tanto quimiorreceptores centrales como quimiorreceptores periféricos. Y vamos a tener el pH sanguíneo, que en los cambios en el pH, ya sea por acidosis o alcalosis metabólica o bien respiratoria, van a afectar la ventilación para corregir el equilibrio de ácido-base. Bueno, vamos a pasar con los cuerpos carotídeos y aórticos. Vamos a ver que los cuerpos carotídeos y aórticos van a ser pequeños órganos de quimiorreceptores, que estos van a ser encargados de monitorear cambios en los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono y pH en la sangre. Estos se van a ubicar cerca de la bifurcación carotídea y del arco de la aorta. Su composición va a ser de células de tipo 1, o bien conocidas como células de glomus, y células de tipo 2. Las células de tipo 1 van a ser responsables de detectar estímulos químicos como la hipoxia y el cianuro, y van a poseer gránulos densos con catecolaminas, que principalmente va a ser la dopamina, que se van a liberar ante estímulos. Estas células van a activar a los nervios aferentes mediante los receptores D, y los canales de potasio van a ser sensibles a O2, que estos van a jugar un rol clave, ya que su inhibición durante la hipoxia va a provocar la liberación de neurotransmisores. Ahora, las células de tipo 2 van a ser similares a las células gliales, que van a estar apoyadas y van a estar rodeadas de 4 a 6 células de tipo 1. Su función aún no está completamente comprendida, pero pues bueno, su función y respuesta fisiológica: los cuerpos carotídeos van a enviar señales al sistema nervioso central a través de los nervios glosofaringeos, mientras que los cuerpos aórticos lo van a hacer mediante el nervio vago. Estas señales aumentan cuando la PO2 va a disminuir como la hipoxia, y la PCO2 va a aumentar. Esto va a ser
este aumento va a estar asociado a la acumulación de dióxido de carbono. Su mecanismo de acción, la hipoxia va a reducir la conductancia de potasio, lo que va a despolarizar a las células de tipo 1, y esto va a permitir la entrada de CA2, que va a activar la liberación de neurotransmisores, y las terminaciones nerviosas van a responder apuntando la ventilación. Bueno, y por último vamos con los quimiorreceptores en el tallo cerebral. Estos quimiorreceptores van a mediar la hiperventilación, que va a estar producido por aumentos en la PCO2 arterial después de que los cuerpos carotídeos y aórticos se denervan. Estos van a estar localizados, como lo habíamos visto, en la médula oblonga, y en consecuencia de esto se van a denominar quimiorreceptores medulares. Estos quimiorreceptores se van a encontrar separados de las neuronas respiratorias dorsal y la ventral, y van a estar ubicados en la superficie ventral de la médula. Los quimiorreceptores que monitorean la concentración de iones del líquido cefalorraquídeo, en este va a estar incluido el líquido intersticial del cerebro. El CO2 va a penetrar fácilmente en las membranas y va a estar incluida la barrera hematocefálica, mientras que el ion y el HCO3 lo van a hacer lentamente. El CO2 va a entrar en el cerebro y se va a hidratar rápidamente, y el H2CO3 se va a disociar, de modo que va a aumentar la concentración de iones, y la concentración de iones en el líquido intersticial cerebral va a ser paralela a la PCO2 arterial. Ahora, los cambios que se van a producir experimentalmente en la PCO2 van a tener efectos menores y variables en la respiración, mientras que la concentración de iones se va a mantener constante. Sin embargo, cualquier aumento en la concentración de iones en el líquido cefalorraquídeo los va a estimular, así los efectos de CO2 en la respiración se van a deber principalmente a su movimiento, y el líquido intersticial del cerebro, donde va a aumentar la concentración de iones y va a estimular a los receptores sensibles a iones. Ahora hablemos de las respuestas de la ventilación a los cambios en el equilibrio de ácido-base. Bueno, la respiración va a presentar un papel clave en la regulación del pH. Esto debido a que a través de la respiración vamos a controlar la eliminación del dióxido de carbono, lo que a su vez va a influir en una concentración de hidrogeniones, y esto nos va a llevar a una acidez o una alcalinidad en la sangre. Vamos a tener como punto importante que el dióxido de carbono y los hidrogeniones van a estar íntimamente relacionados, es decir, a una mayor concentración de dióxido de carbono vamos a tener también una mayor concentración de hidrogeniones, lo que nos va a llevar a una acidosis, y a una menor concentración de dióxido de carbono vamos a tener también una menor concentración de hidrogeniones, lo que nos va a llevar a una alcalosis. Ok, bueno, ahora hablaremos de las respuestas de la ventilación a los cambios en el equilibrio ácido-base. Como ya lo mencioné hace rato, es muy importante recalcar que la respiración va a tener un papel importante para ayudarnos a corregir pues de manera fisiológica, de manera primaria los cambios ante esto. Entonces vamos a tener 4 condiciones: la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Hay que recordar que los valores del pH están entre 7.35 a 7.45. Un valor por debajo de 7.35 nos daría una acidosis, y por arriba de 7.45 nos daría una alcalosis. Entonces, como les puse una tablita para tratar de hacerlo un poquito más dinámico, como primer punto tenemos la acidosis metabólica. Entonces, en una acidosis metabólica vamos a tener pH pues por debajo de los límites normales. En primera instancia la PCO2 va a estar normal, el bicarbonato va a estar disminuido. Los valores que yo revisé del bicarbonato me dice que son entre 22 y 26, y pues bueno, va a estar por debajo de 22. Y ahora,
¿Cuál es la respuesta respiratoria ante una acidosis metabólica? Pues la hiperventilación, o lo que bien se conoce como respiración de Kussmaul. ¿Y qué efecto hay sobre el pH gracias a esta respiración? Pues vamos a tener la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Por qué vamos a tener una disminución? Pues porque vamos a estar hiperventilando, vamos a estar barriendo CO2, es decir, eliminándolo, y por ende, al estar eliminando mayor cantidad de CO2, pues se va a disminuir. Al disminuir la presión parcial de dióxido de carbono, de manera secundaria también va a disminuir la presión de dióxido de hidrógeno, van a disminuir la concentración de hidrogeniones en la sangre, y esto nos va a dar una corrección de manera parcial. ¿De acuerdo? Ahora, en la alcalosis metabólica vamos a tener un pH elevado, pH elevado por encima de 7.45, la PCO2 se va a mantener de manera primaria normal y el bicarbonato va a estar elevado. ¿Cuál es la respuesta respiratoria para compensar esto? Pues una hipoventilación. Y la hipoventilación nos va a dar un aumento de la PCO2. ¿Por qué una hipoventilación? Porque estamos buscando, o porque el cuerpo busca retener CO2, porque al retener CO2 vamos a tener también, al aumentar el CO2, pues también un aumento de los hidrogeniones. Y hay que recordar que el bicarbonato de sodio lo que va a intentar es al haber un aumento de hidrogeniones, va a promover pues la formación de ácido carbónico, y esto va a ayudar a neutralizar el exceso de bicarbonato. Al haber menos cantidad de hidrogeniones, pues va a haber pues por ende menos protones disponibles para que el bicarbonato reaccione. Entonces esto va a ser lo que nos va a provocar este desequilibrio. Si la cantidad de hidrogeniones aumenta, por ende pues vamos a tratar este desequilibrio se va a ir pues a lo normal. Ahora, en la alcalosis respiratoria vamos a tener un pH elevado, vamos a tener la presión parcial de dióxido de carbono elevada. Aquí no nos vamos a meter con el bicarbonato, y la respuesta respiratoria ante una alcalosis pues va a ser la disminución de la ventilación. Con esto pues vamos a tener nuevamente un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, vamos a tener más concentración de hidrogeniones, y esto nos llevaría caminito como de retroceso hacia una acidosis, pero pues nos va a llevar a lo normal. Entonces, ahora en la acidosis respiratoria vamos a tener que el pH va a estar disminuido, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar aumentada, y al estar aumentada la presión parcial de dióxido de carbono, pues ¿cuál sería la respuesta? Obviamente la hiperventilación. Entonces, al aumentar la respiración, nuevamente disminución de PCO2, disminución de la concentración de hidrogeniones, y a su vez pues una corrección de manera pues parcial, ¿verdad? Ahora hablemos de la respuesta ventilatoria a la deficiencia de oxígeno. La ventilación va a aumentar cuando el contenido de oxígeno del aire inspirado haya disminuido, es decir, cuando la presión de oxígeno arterial pues haya disminuido. La presión de oxígeno arterial normal es de 100 milímetros de mercurio, y esto va a ser con base a umbrales críticos, es decir, cuando la presión arterial de oxígeno se mantenga por encima de 60 milímetros de mercurio, pues la estimulación ventilatoria va a ser
realmente muy leve. Esto se va a ver notable cuando la presión de oxígeno sea menor a 60 milímetros de mercurio. Aquí sí se produce una estimulación, pues debido a que cuando la presión de oxígeno cae por debajo de este umbral, los quimiorreceptores periféricos, es decir, los aórticos y los carotídeos, van a detectar esta disminución y van a enviar señales al sistema nervioso para que éste aumente la respiración. Ahora, ¿por qué la ventilación no aumenta significativamente hasta que la presión de oxígeno cae por debajo de 60 milímetros de mercurio? Bueno, esto se debe a que vamos a tener dos factores que lo van a contrarrestar. Uno de ellos van a ser los cambios que vamos a tener en la hemoglobina y el otro pues va a ser el efecto sobre la PCO2 alveolar. En cuanto a la hemoglobina, pues vamos a tener que esto se debe a la disminución de hidrogeniones en la sangre arterial. La hemoglobina desoxigenada es un ácido pues más débil que la hemoglobina oxigenada. Cuando la PO2 cae, disminuye la saturación de oxígeno en la hemoglobina, lo que también reduce la cantidad de hidrogeniones en la sangre. Entonces, a menos hidrogeniones, pues se va a inhibir el estímulo para aumentar la respiración. Y en el caso de la disminución de la PCO2 alveolar, pues vamos a tener que si la respiración aumenta ligeramente por hipoxia, se elimina más dióxido de carbono, lo que baja la PCO2 en los alvéolos y pues también en la sangre. A una menor PCO2, pues se va a inhibir la ventilación debido a que el cuerpo va a priorizar mantener este equilibrio entre el CO2 y el oxígeno. Entonces, vamos a tener que la ventilación pues va a aumentar notablemente cuando la PO2 cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y en esta etapa, pues los efectos inhibidores de la disminución de hidrogeniones y la caída de la PCO2 alveolar son superados por la fuerte estimulación causada por la hipoxia. Hola, buenos días. Yo soy la alumna Suasti Vargas Angélica María y hoy quiero hablarles de 3 aspectos claves relacionados con la regulación de la respiración, que son los efectos de la hipoxia sobre la respuesta al dióxido de carbono, que en sus siglas es CO2, y cómo el H positivo influye en esta respuesta, y por último el mecanismo de la apnea. Bueno, la comprensión de estos temas es fundamental porque nos ayuda a entender cómo el cuerpo regula la respiración en diferentes situaciones, como durante el ejercicio, la apnea voluntaria o en condiciones médicas específicas. Bueno, primero vamos a empezar con los efectos de la hipoxia sobre la curva de la respuesta de CO2. Vamos a comenzar con la hipoxia. La hipoxia ocurre cuando los niveles de oxígeno en los pulmones de la sangre son bajos. En esta situación, el cuerpo ajusta la respiración para mantener el equilibrio de gases. Bueno, vamos a ver en la gráfica que aquí nos muestra cómo el cuerpo corresponde al dióxido de carbono, CO2, en diferentes niveles de oxígeno. Bueno, en el eje Y tenemos la ventilación, que es litros por minuto, y en el eje X son los niveles de PCO2 alveolar, que es la presión de CO2 en los pulmones. Bueno, para entenderlo mejor, cada línea representa una presión de oxígeno alveolar, PaO2, fija, que es 100, 55 y 40 milímetros de mercurio. Ahora, aquí lo interesante es que a medida de que la PaO2 disminuye, es decir, que hay menos oxígeno, la pendiente de la curva se hace más empinada, y esto significa que con menos oxígeno nuestro cuerpo se vuelve mucho más sensible al CO2. Bueno, y en términos un poquito más simples, cuando hay hipoxia, incluso un pequeño aumento de CO2 estimula una respuesta respiratoria más intensa. Y ahora, este mecanismo es crucial porque garantiza que eliminemos el exceso de CO2 mientras intentamos obtener más oxígeno. Bueno, en esta gráfica es una representación clara de la hipoxia, cómo afecta la respuesta al cuerpo de CO2. En condiciones normales, con un PO2 de 100 milímetros de mercurio, la respuesta al CO2 es menos pronunciada, representada por una pendiente más baja. Y cuando el oxígeno baja a 55 milímetros de mercurio o
a 40 milímetros de mercurio, la pendiente es de curvas aumenta significativamente, lo que muestra una respuesta más intensa a pequeños cambios en el CO2. Y esto significa que bajo la hipoxia, el cuerpo detecta más rápido los cambios de dióxido de carbono y esto ajusta la ventilación para compensar la falta de oxígeno y la acumulación de CO2. Ahora, vamos a pasar al segundo punto, que es el papel de iones de hidrógeno en la regulación de la respiración. Bueno, como sabemos, el CO2 no solamente actúa directamente en nuestro sistema respiratorio, sino que también afecta el pH de la sangre y otros líquidos corporales. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en la sangre, forma ácido carbónico, que se descompone en iones de hidrógeno y bicarbonato, y estos iones de H positivo hacen que la sangre se vuelva más ácida y esta acidez puede ser medida por el pH, y que es un estímulo importante para el centro respiratorio del cerebro. Bueno, ahora hay dos fuentes principales de estimulación respiratoria debido a iones de hidrógeno, que la primera es el 40% de las respuestas se debe al aumento de iones de hidrógeno arterial debido del CO2 de la sangre. Y el segundo es que el 60% de la respuesta se origina por el iones de hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo o el líquido intersticial cerebral, donde el CO2 también se disuelve. Y ahora se preguntarán, ¿esto qué significa? Bueno, significa que el centro respiratorio es extremadamente sensible a los cambios de pH, tanto en la sangre como en el cerebro. Un ejemplo claro es la acidosis metabólica, que es una condición en la que el iones de hidrógeno en la sangre aumenta y en este caso la curva de la respuesta al CO2 se desplaza hacia la izquierda, que esto significa que se necesita menos CO2 para estimular la respiración. Y este es un mecanismo adaptativo que asegura que el cuerpo elimine el CO2 de manera más eficiente. Bueno, finalmente vamos a hablar del último punto, que es la apnea, pero se preguntarán, ¿qué es la apnea? Bueno, la apnea es la interrupción voluntaria o involuntaria de la respiración. Aunque podemos contener la respiración por un tiempo, eventualmente llega un punto donde ya no podemos seguir, y esto se le llama punto de ruptura, y ocurre a dos factores principales. El primer factor es el aumento de los niveles de PCO2 arterial, que es el dióxido de carbono en la sangre, y el segundo factor es la disminución de los niveles de PO2 arterial, que es el oxígeno en la sangre. Pero hay varios factores que influyen en cuánto tiempo podemos contener la respiración. Si una persona, por ejemplo, respira oxígeno al 100% antes de intentar apnea, los niveles iniciales de oxígeno son más altos y el punto de ruptura suele retrasarse. De manera muy similar, si alguien hiperventila antes de contener la respiración, expulsa más CO2 de lo normal y reduce los niveles iniciales de dióxido de carbono en la sangre, y esto también suele retrasar el punto de ruptura. Pero muy interesantemente, los factores psicológicos también influyen, y se preguntarán ¿por qué? Bueno, un claro ejemplo es que las personas pueden contener la respiración por más tiempo cuando están motivadas, o se les están diciendo lo haces muy bien, sigue así, o algo por el estilo. Por otro lado, los estímulos reflejos o mecánicos, como respirar una mezcla rica en CO2 y pobre en O2 después de un intento de apnea, pueden permitir que una persona vuelva a intentar y retenga la respiración nuevamente durante unos segundos más. Bueno, en resumen, estos tres mecanismos, la hipoxia, el efecto de iones de hidrógeno y la apnea, muestran cómo nuestro sistema respiratorio es increíblemente sensible a los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y pH. Estos mecanismos no solamente aseguran nuestra supervivencia en condiciones normales, sino que también nos protegen en situaciones extremas o durante enfermedades. En la gráfica que le mostré hace un momento, explica perfectamente cómo el oxígeno afecta nuestra capacidad de respuesta al CO2, destacando la precisión del cuerpo para mantener el equilibrio de gases en la respiración. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y ante cualquier duda estamos a su disposición. Mi nombre es Lindalí García Núñez y les voy a hablar sobre las respuestas mediadas por receptores en las vías respiratorias y en los pulmones. Los receptores en las vías respiratorias y en los pulmones están inervadas por fibras vagales mielinizadas y fibras vagales no mielinizadas. Las fibras no mielinizadas son fibras C. Los receptores inervados por fibras mielinizadas se dividen
en receptores de adaptación lenta y receptores de adaptación rápida. Ahora, sobre la base de sí, la estimulación sostenida conduce a una descarga prolongada o bien una descarga transitoria en sus fibras nerviosas. Los grupos de receptores probablemente consisten en terminaciones de las fibras C, y estos se dividen en subgrupos, como lo es el pulmonar y el bronquial, dependen su función en la ubicación donde se encuentren. Ahora hablemos sobre los reflejos de Hering-Bauer. Son reflejos de inflación que consisten en el aumento de duración en la respiración que se produce por la inflación constante de, en este caso, el pulmón. El reflejo de la desinflación de Hering-Bauer es una disminución en la duración de la aspiración producida por un vaciado notable del pulmón. Cuando los receptores de rápida adaptación son estimulados por agentes químicos como la histamina, se les ha llamado receptores irritantes. La activación en la tráquea en los receptores de adaptación rápida causa tos, broncoconstricción y secreción de moco. La activación en los receptores de adaptación rápida en el pulmón puede producir hiperpnea, debido a que las terminaciones de las fibras C están cerca de los vasos pulmonares y se han llamado receptores yuxtacapilares. Estos son estimulados por la hiperinflación del pulmón, pero también responden a la administración intravenosa o intracardíaca de sustancias químicas como la capsaicina. La respuesta refleja que se produce una apnea seguida en respiración rápida, bradicardia o hipotensión. Los receptores en el corazón producen una respuesta similar, como en un papel fisiológico del quimiorreflejo pulmonar es incierto, pero probablemente se produce en estados patológicos como la congestión pulmonar o la embolización, lo que ha producido sustancias endógenas liberadas. El reflejo de Brundage es también un barorreceptor venoso localizado en la aurícula derecha y en los grandes vasos. Este tiene importancia en la regulación continua del gasto cardíaco. El estiramiento de estos receptores por un aumento de presión en la aurícula derecha forma un aumento de la precarga, lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca y la disminución de la presión venosa, que esta produce bradicardia. Parece que este reflejo no altera el tono vascular directamente, aunque se postula que al caer la presión en la aurícula se producirá una venoconstricción. Este reflejo se conoce como el reflejo de Brundage. El reflejo explica la bradicardia paradójica que se observa durante la anestesia espinal. Esta bradicardia está más a relación con la hipotensión arterial que con el nivel del bloqueo. El factor principal del desarrollo de la hipotensión en este tipo de anestesia es caída del retorno venoso, lo que da como consecuencia a una bradicardia. Sobre la tos y estornudos tenemos que la tos comienza con una inspiración profunda que está seguida por una aspiración forzada contra una glotis cerrada. Esto aumenta la presión intrapleural a 100 milímetros de mercurio o más. Entonces la glotis se abre de repente, produciendo una salida a 965 kilómetros por hora. El estornudo es un esfuerzo expiratorio similar, pero con una glotis continuamente abierta. Estos reflejos ayudan a expulsar sustancias, en este caso irritantes, que mantienen despejadas las vías respiratorias. Otros aspectos de la inervación se consideran en un caso más especial. Ahora hablaremos sobre los aferentes de los propioceptores. Experimentos han demostrado que los movimientos activos y pasivos de las articulaciones estimulan la respiración. Probablemente esto es debido a que los impulsos de las vías aferentes de los propioceptores en los músculos, los tendones y las articulaciones estimulan las neuronas inspiratorias. Esto puede ser efecto que ayuda a aumentar la ventilación gracias al ejercicio. Ahora hablaremos sobre esta tabla, que tenemos la inervación vagal, en este caso mielinizada. Tenemos de adaptación lenta y de adaptación rápida. La adaptación lenta está ubicada en las células del músculo liso entre las vías respiratorias y la adaptación rápida está ubicada en las células epiteliales de las vías respiratorias. El estímulo de la adaptación lenta es la inflación pulmonar.
Y el estímulo de adaptación rápida es la hiperinflación pulmonar, sustancias exógenas y endógenas, histamina y prostaglandinas. Como respuesta de ambas tenemos el tiempo de inspiración acortado, reflejos de inflación y desinflación de Hering-Berger, broncodilatación, taquicardia, hipernea, tos, vasoconstricción y secreción de moco. Por otro lado, tenemos en la inervación vagal las fibras C no minimizadas. Estas son de tipo fibras C pulmonares y fibras C bronquiales. En su ubicación tenemos cerca de los vasos sanguíneos y el estímulo es la hiperinflación pulmonar, sustancias exógenas y endógenas, copsacina, bradiquinia y serotonina. Como respuesta es la apnea seguida de respiración rápida, broncoconstricción, bradicardia, hipotensión y secreción de moco. Bueno, mi nombre es Amaury Alejandro Rodríguez Zúñiga y yo les hablaré sobre los componentes respiratorios de los reflejos viscerales. Bueno, los reflejos viscerales protegen a los pulmones y ajustan la respiración ante diferentes estímulos. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que nuestro cuerpo tiene sensores en las vías respiratorias y pulmones que detectan cambios y envían señales al cerebro para regular la velocidad y profundidad de la respiración. Estos sensores están conectados a través de nervios como el nervio vago y se dividen en tres tipos principales. Los primeros son los receptores de adaptación lenta. Estos se encuentran en paredes de los bronquios, específicamente en el músculo liso de las vías respiratorias. También detectan cuando los pulmones están muy inflados, es decir, cuando se expanden demasiado. La función de estos es que activan el reflejo de Hering-Berger, que detiene la expiración para evitar que los pulmones se vayan a dañar por inflarse en exceso. También promueve la broncodilatación, o sea que abren las vías aéreas, lo que facilita que el aire salga de los pulmones. Y la importancia de estos receptores es que aseguren a los pulmones que no se sobrecarguen durante una respiración profunda o forzada. Después siguen los receptores de adaptación rápida. Estos se localizan en el epitelio que recubre las vías respiratorias, o sea en la capa más superficial de los broncos y los bronquiolos. Estos responden a una inflación rápida de los pulmones, como ocurre en una respiración forzada. También detectan sustancias irritantes, como el humo, polvos, gases tóxicos y otras partículas químicas. La función de estos es que generan tos para expulsar cualquier partícula irritante o agente extraño. También provocan taquipnea, o sea respiración rápida, como un mecanismo para aumentar la ventilación. Pueden producir broncoconstricción, o sea el estrechamiento de las vías aéreas, lo cual va a proteger los pulmones, aunque puede dificultar la respiración en algunas personas, como en los asmáticos. Y la importancia de estos receptores es que son un sistema de alarma que protege a los pulmones de estímulos dañinos o peligrosos. Y por último tenemos las fibras pulmonares y bronquiales. Estas se encuentran cerca de los vasos sanguíneos que rodean los pulmones y en las vías aéreas más pequeñas. Estas son muy sensibles a sustancias químicas endógenas producidas por el cuerpo, como la bradiquina y la serotonina. También responden a estímulos externos, como la capsaicina, la sustancia presente en el picante. La función de estos es que pueden provocar apnea, seguida de una respiración rápida para proteger las vías respiratorias. Causan también secreción de moco para atrapar sustancias irritantes y expulsarlas. Producen broncoconstricción y en algunos casos hipotensión, que es la bajada de presión arterial, y bradicardia, que es el latido cardíaco más lento. La importancia de estas fibras es que son muy sensibles y que actúan como una defensa rápida frente a estímulos nocivos, conectando pues la función respiratoria con el sistema cardiovascular. Bueno, después tenemos el tema de efectos respiratorios de la estimulación de los vasoreceptores. Bueno, los vasoreceptores son receptores especializados ubicados en estructuras claves del sistema cardiovascular y tienen como función principal detectar cambios en la presión arterial. Estos están localizados principalmente en los senos carotídeos, que se encuentran en las bifurcaciones de las arterias carótidas en el cuello, en el arco aórtico, una porción importante de la aorta cercana al corazón, y en zonas específicas del corazón, como las aurículas y los ventrículos. Estas estructuras envían señales al tronco encefálico, en la médula oblonga, mediante fibras aferentes de los nervios vagos, del 10º par craneal y glosofaringio del 9º par craneal, donde se encuentran los centros respiratorios y vasomotores que regulan la presión arterial y la respiración. Bueno, ¿cómo funcionan los vasoreceptores? La estimulación de los vasoreceptores depende de la presión arterial.
Cuando la presión arterial aumenta, que es la hipertensión, los vasoreceptores se activan y envían señales inhibidoras al tronco encefálico. Esto provoca una reducción en la frecuencia respiratoria y en la frecuencia cardíaca, un efecto conocido como efecto reflejo baroreceptor. El objetivo es reducir la carga de trabajo del corazón y restablecer la presión arterial a niveles normales. Y después, cuando la presión arterial disminuye, que es la hipotensión, los vasoreceptores disminuyen su actividad. El sistema nervioso central responde aumentando la respiración, la taquipnea y la frecuencia cardíaca. Esto produce mejora en la oxigenación de los tejidos y ayuda a restablecer la presión arterial al aumentar el retorno venoso y el gasto cardíaco. Y después tenemos la relación entre vasoreceptores y la respiración. Bueno, aunque la función principal de los vasoreceptores es la regulación de la presión arterial, tienen efectos indirectos sobre la respiración. Cuando los vasoreceptores detectan hipertensión, inhiben ligeramente la actividad respiratoria. En casos de hipotensión severa, como el choque hemorrágico, la inhibición de los vasoreceptores se combina con la activación de los quimiorreceptores, que detectan la falta de oxígeno, la hipoxia, y el aumento de CO2. Esto causa una hiperventilación para compensar los niveles bajos de oxígeno y eliminar el exceso de CO2. Bueno, y por último hablaremos sobre los efectos del sueño en la respiración. El sueño es un estado fisiológico en el que la actividad del cuerpo cambia drásticamente. Durante el sueño, el control de la respiración se vuelve menos riguroso, ya que disminuye la influencia de las áreas corticales del cerebro sobre los centros respiratorios del tronco encefálico. Estos cambios afectan tanto la frecuencia respiratoria como la respuesta ventilatoria a los niveles de CO2 y O2. Tenemos los cambios en la respiración durante el sueño. El sueño NREM o sueño no profundo, que aquí la respiración se vuelve más lenta, profunda y regular. Se reduce la sensibilidad del cuerpo a los niveles de CO2 y O2, es decir, la respuesta ventilatoria ante un aumento de CO2 o una caída del O2 es menor que un estado de vigilia. Los músculos respiratorios, excepto el diafragma, reducen su actividad, lo que puede disminuir la eficiencia ventilatoria. Y el sueño REM de movimientos oculares rápidos. Aquí la respiración se vuelve superficial, rápida e irregular. Durante esta fase ocurre una pérdida del tono muscular en los músculos respiratorios, excepto en el diafragma, lo que puede dificultar el movimiento de la ventilación. Aquí la hiperventilación leve es común, provocando aumento moderado del CO2 arterial, la hipercapnia, y disminución leve del oxígeno arterial, la hipoxemia. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte, esperamos que les haya gustado y nos vemos en otro próximo tema.